Entonces ahí primeramente saludar a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. La clase de hoy entonces, vamos a empezar a ver lo que es la energía potencial, ¿verdad? Y ver un poquito lo de la parte de potencial eléctrico. Y básicamente eso es un poco la idea de lo que vamos este, a tener en esta clase. Después vamos a revisar un poco lo que sería el, bueno, vamos a hacer ejercicios al respecto. Igual, si hay dudas de la parte de energía potencial, perdón, de campo eléctrico, entonces eh, ahí también los podemos ir abordando. Ok, entonces iniciando por acá, voy compartiendo y vamos a empezar a ver, por lo tanto, lo que es el potencial eléctrico. Esto del potencial eléctrico es importante recordar un poco las cosas de física general 1. ¿Se acuerdan ustedes que la energía potencial está íntimamente relacionado con el trabajo cuando vemos fuerzas conservativas? ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver y vamos a tener en cuenta también que se va a aplicar la ley de conservación de la energía en, en estos casos. Entonces, porque acá la fuerza eléctrica es una energía conservativa. Entonces, esto básicamente nos sirve también para encontrar campos eléctricos, hablar un poquito de lo que son superficies equipotenciales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos aquí un poquito al repaso. Voy a quitar la cámara y vamos a ir viendo un poquito el repaso de lo que habíamos visto en física 1, y es lo siguiente. Sabemos que el trabajo realizado por un cuerpo que se desplaza de un punto A un punto B se obtiene a partir del producto punto entre la fuerza y el desplazamiento con ese trabajo. Entonces, el trabajo va a ser que yo tengo un objeto en un punto A y lo llevo hasta un punto B. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar lo que es la fuerza y lo que es esa. ¿Se aplica uno? Sí. Sí. Ok, entonces, nada más que aquí lo vamos a ver de forma integral. Entonces, ese trabajo va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial que tienen los cuerpos cuando esa fuerza es conservativa. Como dijimos, la fuerza eléctrica es conservativa. Entonces, esto va a ser la energía potencial inicial menos la energía potencial final que tenga ese cuerpo. Igual, acá, por lo menos, si alguno estuvo conmigo el semestre pasado, que de los que veo conectados, creo que casi ninguno. Bueno, acá, ustedes se acuerdan que cuando queríamos calcular la energía mecánica de un cuerpo, nosotros tomábamos en cuenta la energía cinética de rotación, la energía cinética de traslación, la energía potencial gravitacional, la energía potencial debido a los resortes o elástica,
Y ahora también vamos a tomar en cuenta la energía potencial eléctrica que tenga ese cuerpo. ¿Ok? Entonces a esto, vean que ya le vamos a ir agregando más términos a esa ley de la conservación de la energía. Entonces, vamos a empezar un poquito por acá con algo que ya ustedes conocen. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros habíamos calculado el campo eléctrico que generaba una placa infinita? ¿Ok? Que teníamos acá una placa infinita cargada. Entonces, ¿cuál era el campo eléctrico a una distancia R de ese punto? Compañeros, compañeras. ¿Quién se acuerda? Crystal. Roy. Eval. Eric. Profe, Sí, Camila. bueno, soy Shannon. Creo que era la densidad Chano. creo que era la densidad de carga entre 2 por, pero se me acaba de olvidar cómo se llama ese simbolito, el que es Epsilon. ese. Entre 2 veces epsilon sub 0. Correcto. Esta era el campo eléctrico que generaba esa placa. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí, Y profe. este campo eléctrico, entonces, recuerden ustedes que no depende de la distancia. Yo puedo estar a 1 centímetro o puedo estar a 1 kilómetro, siempre que la placa sea infinita. Y acá, entonces, vamos a quitar una cosa que se llama los efectos del borde, porque cerca del borde, ese campo eléctrico se va a comportar un poco diferente. Entonces, para no complicarnos mucho, aquí en el borde vamos a tener un campo eléctrico que se empieza a curvar aquí. Pero estos efectos de borde, para las cuestiones del curso, los vamos a omitir. Entonces vamos a decir que estamos cerquita del centro de la placa y los bordes no nos interesan. Por lo tanto, para los cálculos que tenemos, vean que el campo eléctrico que va a sentir esta carga de prueba va a ser la siguiente. Va a sentir un campo eléctrico hacia abajo debido a la placa positiva y debido a la placa negativa, ¿hacia dónde creen ustedes que va a sentir el campo eléctrico? Debido a esta placa negativa. También la va a sentir hacia abajo. Por lo tanto, ahí en medio de las dos placas, ¿cuál va a ser el campo eléctrico? Va a ser un campo eléctrico constante dado por ¿cuánto? ¿Por quién? Si ambas placas tienen cargas iguales, pero de signo contrario, entonces el campo eléctrico se va a sumar. ¿Me siguen? ¿O no? No, profe, yo no entendí. Ok, ¿dónde se quedó? Ahí de que se sumen los campos. Ok, si tengo una carga positiva, vea que el campo eléctrico siempre va
hacia afuera de la carga, ¿cierto? Ujú, cierto. Y si tengo una carga negativa, ¿hacia dónde va el campo eléctrico? Entrando a la carga. Ah, cierto. Ajá. Sí. Sí, sí, ahora sí. Y como esto no depende de la distancia, entonces voy a tener el mismo campo eléctrico en este punto o en este punto. Y como son dos placas, entonces lo que voy a tener de campo eléctrico es el doble del de una sola placa. Sí, Sí, profe. Sí, ahora sí. ahora sí. Ok, excelente. Por lo tanto, entonces vamos a decir que el campo eléctrico en cualquier punto entre las dos placas es constante y vale lo mismo. Sigma entre epsilon 0. ¿Qué va a pasar con un campo eléctrico aquí? En este punto F que está afuera. Tiene que utilizar otra ecuación, pero no me recuerdo exactamente cuándo era ahorita. De ahí la misma. Usamos la misma ecuación. ¿Era la misma? Sí, entonces, la placa de arriba, ¿hacia dónde genera campo eléctrico? Hacia afuera. Hacia afuera de las cargas. ¿Y la carga negativa, hacia dónde genera campo eléctrico? Hacia adentro. Hacia la carga negativa. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto F? No, no hay, no es cero. Cero, porque ambos se cancelan. Y aquí en el punto G. ¿Cuál sería el campo eléctrico en el punto G? Cero. Cero, correcto. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Todos? ¿O hay alguien con dudas? Profe, entonces, afuera de de las placas se cancela. ¿Correcto? Adentro no. ¿Correcto? Ok, Adentro ok. se suman. Sí, sí, era eso. Sí, sí. Ok, excelente. Entonces, supongamos que tengo una carga positiva. Esa carga, entonces yo la voy a llevar desde un punto A, desde que está aquí en la parte positiva, hasta el punto B. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la suma de la fuerza, que la fuerza va a ser la carga de prueba por el campo eléctrico. Eso multiplicado por la distancia. Entonces, el trabajo total va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, que son constantes, multiplicado por la distancia de separación. Ese es el trabajo necesario para llevarlo de un punto al otro. Ahora bien, la energía potencial es igual a menos el cambio o menos el trabajo. Entonces va a ser igual a menos Q por el campo eléctrico por la distancia. ¿Me siguen? O por la posición donde se encuentre. Por la posición Y. Si la Y la medimos de arriba hacia abajo. Si la medimos de abajo hacia arriba, entonces sería positiva. Entonces, la mayor energía, aquí vamos a tener mayor energía potencial que aquí. Si esa carga es positiva. Entonces, si se mueve hacia abajo, va a ser una carga positiva. Si se mueve hacia arriba, una energía potencial positiva. Si se mueve hacia arriba, va a ser negativa. Igual al revés. Entonces, esa parte de acá
Se explica un poquito en estas filminas. Entonces, la energía potencial disminuye si yo voy del punto A al punto B. Y aumenta si voy de abajo para arriba. Si la carga es negativa, va a ser al revés. Aumenta si voy cerca de la carga positiva hacia la negativa. Y disminuye si voy de la negativa hacia la positiva. Eso para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? ¿Van entendiendo un poco esto de la energía potencial? Profe, eso último, yo lo estuve leyendo y no le agarré el toque. El de lo de aumenta y disminuye la potencial. No. Ok. No. Pero, profe, es- eso, sí. a ver si entendí. Eso es porque, digamos, cuando está en la pura barra, en la parte de arriba, Aquí en tendría la positiva. negativo. Si la Si, positiva tendría si esta es negativo porque lo están jalando positiva. para abajo. Porque lo están Ok. jalando para abajo. No. Veámoslo aquí. Si esta carga es positiva, Ajá. acá voy a tener una energía potencial mayor. Porque la tendencia de la carga es ir hacia la negativa. Entonces va a ir aumentando su velocidad hasta que llega a la placa de abajo. Por lo tanto, aquí la energía potencial es menor. ¿Me siguen? Eso es, por ejemplo, si usted tiene una moneda, véala aquí. Si usted tiene una moneda en el aire, va a tener una energía potencial con respecto al suelo. Porque la moneda va a tender a caer. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿dónde va a ser mayor la energía potencial de esa moneda? Vemos en ¿Cerca del suelo o arriba? arriba. Profe, Arriba. pero es porque lo está jalando para abajo. ¿Correcto? La negativa. Y digamos, si hubiera una carga negativa abajo, Ajá. sería la Es parte mayor, sería sería como al revés. correcto, sería al revés. Abajo, la moneda tendería a subir. Ah, ok, sí. Sí. Ya. Por eso es por lo que se trabaja de esa manera. ¿Está claro? Sí, claro, Sí, conocer sí, compañero. profe. Ok, Sí, ok. ya ahora sí ya lo vi así, Ya ya lo ahora entendí sí. mejor. Ok. Sí. Ajá. Esa es un poco la idea que vamos a tener acá. Profe, Sí, eso de cierta forma está relacionado con bueno, de hecho sí, con el desplazamiento en sí de la partícula, ¿verdad? correcto. Va a estar relacionado con la posición donde se encuentra la partícula. Ujú. Ok. Ujú. Ok, volvemos aquí entonces. Ya tienen entonces por lo menos una noción de cómo funciona eso de la energía potencial. Vamos a ver acá. Yo tengo una carga positiva y tengo una carga de prueba, U0. ¿Ok? ¿Dónde va a tener mayor energía potencial? ¿Cerca de la carga o lejos de la carga? ¿Dónde la energía va a ser mayor? ¿En A o en B? Sí, es positivo. En A, En A si es positiva. Correcto. Entonces, como tiene más energía acá, esta va a tender a alejarse. Gracias a esa fuerza que tiene entre los dos. Entonces, cuando yo quiero ver el trabajo desde A hasta B, yo puedo verlo como la energía potencial en A menos la energía potencial en B. ¿Verdad? Que es básicamente el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial. Ese es el trabajo. Por lo tanto, esto yo lo puedo hacer como la integral de A hasta B
de la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica está dada por esta expresión. Entonces va a ser K, ¿verdad? Que es la constante esta, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por Q1, por la carga de prueba, entre la distancia al cuadrado. ¿Y cómo se está desplazando esta carga? Vea que esta carga se va a desplazar con respecto a un diferencial de radio. Esos van a ser los pequeños desplazamientos que yo voy a tener. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe, yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Sí, profe. ¿Qué pasa si esta partícula se empieza a mover aquí de forma circular? Supongan que ese es un círculo bien hecho. Ok, si la partícula se mueve en forma circular, ¿qué va a pasar con la energía potencial? Va a comenzar a variar, ¿Por qué? digamos, porque está alejándose del punto en el que ella se atrae. Si es un círculo, perfecto. No, se mantendría la misma, ¿no? Porque eso se mantiene a la misma distancia. Exacto. Ok, es la de aquí. Esos son diferentes, Q y Q0. ¿Sí? Ok. Entonces, como la distancia que va a tener Q0 de la partícula es la misma, entonces no me interesa que se mueva de forma circular porque no va a cambiar su energía potencial. Por lo tanto, si esa partícula se mueve desde A hasta B de esta manera, como es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, y la fuerza solo va en la dirección radial, entonces nada más me interesa el punto inicial y el punto final para encontrar ese trabajo. No interesan esas trayectorias. Y esa es la definición que se les había dado de fuerzas conservativas. Entonces no me interesa si pasa de A a este punto B, acá que esté a un mismo radio. ¿Ok? Que el radio de aquí a aquí sea el mismo que ese otro radio. Entonces, nada más me interesa esa distancia radial. Por eso es por lo que el producto punto va a depender solo del radio. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí. Entonces, esto me va a quedar, cuando yo hago esta integral, me va a quedar K por Q por Q0 por menos 1 entre R, ¿cierto? Evaluado desde A hasta B. ¿Me siguen? Sí, profe. En otras palabras, sería menos 1 entre B y más 1 entre A. Entonces voy a escribirlo así. Esto entre A menos K por Q por Q0 entre B. ¿Cierto? Entonces vean que yo lo puedo asociar directamente acá. Este y este lo puedo asociar directamente acá. Entonces, de ahí yo puedo decir que la energía potencial para una partícula va a ser igual a K por Q por la segunda carga entre la distancia a la cual se encuentre. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Pero pues eso último no. ¿Por qué? ¿Por qué es? Por la parte de abajo. Sí, vea aquí el Ajá. punto A
es la Sí, distancia A. Y en el punto punto B es B. la distancia B. Igual esta integral yo puedo hacer otras cosillas. Que esto se hace muy comúnmente. Yo voy a decir, ok, la energía potencial en el punto A va a ser a una distancia R. Ah, profe, ya entendí por qué. ¿Por qué R? Sí, Era lo que me tenía entendido era R. ya. Y en Sí, el sí. punto B, yo voy a decir, o yo voy a hacer que esto sea 0. Entonces, ¿dónde esto se me hace 0? Cuando B vale ¿cuánto? Infinito. Infinito. Entonces yo voy a decir que yo puedo sacar la energía potencial en un punto cuando va desde el punto R hasta infinito. Entonces esto me va a quedar R. Esto me va a quedar infinito. Y esto entonces se me va a hacer 0. Entonces de ahí yo saco la definición de la energía potencial en ese punto. Ojo con esto. Eso lo vamos a usar más adelante. Y no siempre la energía potencial en un punto se me va a hacer 0 en el infinito. Aquí vamos a tener en algunos casos que replantearnos un poquito esos límites. ¿Dónde vamos a establecer ese 0? ¿Ok? ¿Me siguen entonces, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, Sí, sí. ok. Ahora bien, ¿la energía potencial es un vector o es un escalar? Vector. Vector. Mm, No, no. la energía es un escalar. Ah, ok. Entonces, como la energía es un escalar, nosotros podemos sumar simplemente los valores que nos dé. Por ejemplo, si yo tengo una segunda carga acá, una Q2, se va a hacer Q1 y por aquí tengo una Q3, etcétera, etcétera. Yo puedo sacar entonces esta distancia, que sería la distancia del 1 al 0, la distancia del 2 al 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la energía potencial total que vamos a tener, la partícula 0, va a ser igual a la suma desde i igual 1 hasta n de quién? De la carga de K por la carga I por la carga 0 entre la distancia que haya entre I y 0. ¿Me siguen? La suma de todas las cargas, entonces. Correcto. Sería sumar la K por cada una de las cargas entre la distancia que haya entre esas cargas. De esa manera, yo estaría obteniendo la energía potencial que tiene esa carga en ese punto en específico. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetir los últimos? Que se me quedó pegado el internet. Ok, que la energía potencial que va a tener esta carga Q0 va a ser la energía debido a cada carga que yo tenga con respecto a esa. La suma de todas esas energías.
de forma escalar. Sí. Sí, ok. Ahora bien, si yo quiero saber cuál es la energía necesaria para mantener la configuración, o sea, para que estén las 4 cargas, entonces tendría que hacer un todos contra todos. O sea, ¿cuánta energía siente esta debido a esta, debido a esta y debido a esta? ¿Cuánta energía siente esta debido a esta, debido a esta? No la tengo que sacar de nuevo con la primera porque ya lo estoy contando. ¿Y cuánta energía tiene esta debido a esta otra? Porque ya la conté con la primera y ya la conté con la 0. ¿Me siguen? Eso es para, profe. Para ver la energía para toda la configuración. No la energía Ok. que tiene una partícula. La que Ajá, tiene sino una como en partícula, exacto. La que tiene una partícula es esta. Ahora, para toda la configuración, entonces yo voy a decir que la energía potencial es igual a 1/2 de la suma para I diferente de J de K por Q sub I, Q sub J entre la distancia I y la distancia J. ¿Ok? ¿Me siguen? Es un medio, lo estoy metiendo aquí en la fórmula, ¿saben por qué? Porque como es la IJ, para I diferente de J puede ser la 1 con la 0 o la 0 con la 1. Como la estoy contando 2 veces, por eso es por lo que le meto el 1/2 para no tener que contar 2 veces. ¿Me entendieron eso? Sí, eso sí. Sí. Sí, sí. Entonces, con esta formulita yo puedo encontrar la energía potencial de una configuración de cargas ¿cómo es? Específica. ¿Estamos claros entonces con esto? Compañeros, compañeras. Profe, y eso solamente sería como para sacarlo entre 2 cargas. Correcto. O se puede hacer entre más. No, solo es No, entre las es 2. que vea que es entre un montón. Sí, sí. Por eso es por lo que yo estoy poniendo una suma. Ah, ajá. Sí. ¿Ya? Claro, también. Entonces va a ser carga 1, carga 2, carga 3, carga Ah. 4, carga 5, etcétera, etcétera. Ah, profe, sí, pero eso es para sacarlo solamente para uno. El de abajo es para sacar como la relación que hay entre 2. No, va a ser la relación entre todo el conjunto de cargas que yo tenga. Ajá. Y sí, sí, ya. Ahora sí. Sí, sí. ¿Ya? Entonces sí estoy bien así, ¿verdad? Como que el primero es solamente para sacar la potencial que se genere en solamente uno, en el del medio, por Exacto, ejemplo, y la otra es exacto, para todos, exacto. como como el Entonces, sistema entero. sí, entonces digamos, yo estoy agarrando esta carguita de acá. Y esa entonces la comparo con esta, la comparo con esta, la comparo con esta, la comparo con esta, con esta, con esta, con esta, con esta otra y con esta de acá. Ahora voy con la segunda y esta otra, entonces la voy a comparar con esta, la comparo con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta y con esta. No la vuelvo a comparar con la primera porque ya la tomé en cuenta. De ahí, esas tomadas en cuenta doblemente es de donde aparece el 1/2. Sí. Sí, profe. Ok, entonces
esa va a ser la fórmula que vamos a estar utilizando. Ahora bien, nosotros vemos que la energía potencial va a ser independiente de la trayectoria, que era lo que les estaba hablando, que no importa si yo me voy por un lado o si me voy por el otro, o me voy y doy 3 vueltas por acá y llego al punto B, vean que solo va a depender entonces de los radios que tenga. Esto solamente va a depender de los radios que tenga en A y el radio que tenga en B. No importa si la partícula da vueltas o no. Y eso es porque es el producto punto con el desplazamiento. Y como el desplazamiento es radial, entonces nada más me interesan esa diferencia de radios. No en qué parte esté la partícula. Y cumple el principio de superposición, o sea, yo puedo sumar las diferentes energías. Ahora bien, voy a definirles lo que se llama el potencial eléctrico. ¿Ustedes se acuerdan que cómo habíamos definido el campo eléctrico? ¿Campo eléctrico es qué? Fuerza entre la carga de prueba, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, el potencial va a ser la energía por unidad de carga que tenga yo debido a múltiples cargas en un punto en específico. Entonces, este potencial yo lo puedo calcular de dos formas diferentes. Uno sería usando la fórmula de la energía que encontramos. Entonces, el potencial va a ser igual a la suma de la constante K por cada una de las cargas que tenga entre la distancia que haya de cada carga al punto de interés. De aquí a aquí, este sería R1, este sería R2 y así sucesivamente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Por lo tanto, si yo lo quiero calcular para una distribución de carga, digamos, si tengo una carga en un, ¿cómo es que se llama? En una línea o si tengo una carga en alguna otra figura, yo puedo decir que esto lo puedo cambiar de esta manera. Va a ser la suma de cada una de las cargas por un diferencial de carga entre la distancia que haya del diferencial al punto de interés. Esa es una forma de poder calcular el potencial. ¿Me siguen? Sí, profe. La otra forma es usar el concepto de campo eléctrico. Entonces, pero aquí yo no voy a encontrar un potencial como tal, sino lo que encuentro es una diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial va a ser ¿qué? La integral de un punto A un punto B. Este sería V de A menos V de B. Del campo eléctrico, producto punto, el desplazamiento que puede tener esa carga de prueba. ¿Ok? Y por lo general, cuando yo quiero calcular esto, lo que hago es
que el potencial en B se me haga 0. O sea, busco un valor aquí que haga que ese resultado me dé 0. No es que B valga 0, ni que B siempre va a valer infinito, sino es un punto donde yo voy a poner ese potencial o ese valor 0 en el potencial. Que ese yo lo puedo alterar en algunos casos. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Yo creo que no, profe. Esa es la teoría de Coulomb por Coulomb por metro. Estas serían las unidades que tienen el voltaje o la diferencia de potencial o el potencial eléctrico. Por eso, Pero, sí. profe, disculpe, ¿por qué por metro? Porque vea que el campo eléctrico tiene unidades de Newton por Coulomb Ujú. y el Distancia por desplazamiento metro. unidades de metro. Ajá. Ok, sí, entiendo. Entonces, estas serían las unidades que puede tener. Por eso se usa casi siempre voltios. Y de ahí, entonces, que el campo eléctrico tenga unidades de voltios por metro. Que esto es equivalente a decir Newton por Coulomb. Ya, que era lo que les había dicho para la tarea. Ok, entonces vamos aquí adelantándome un poco. Bueno, vamos a llamar superficies equipotenciales aquellos o aquella superficie que se va a generar donde siempre tenga el mismo potencial. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una carga positiva y me pongo a una cierta distancia de esa carga? ¿Qué va a pasar con el potencial en ese punto? Con respecto a un potencial que esté igualmente alejado. Compañeros, compañeras. Va a ser lo mismo, ¿no? Puede ser lo El mismo. potencial va a tener el mismo valor, exacto. Entonces, si yo empiezo a unir todos esos puntitos o aquí esferas alrededor de esa carga, vea que toda esa esfera va a ser el mismo potencial. Entonces, esa esfera en general se dice que es una superficie equipotencial. Igual, si yo tengo un dipolo, las superficies equipotenciales ya no van a ser esferas, sino se van a ver como elipses. Por acá ya entonces se va a ver algo así. ¿Ok? En el puro centro de ese dipolo, acá en el puro centro, yo voy a tener, como tengo la misma carga y la misma distancia, entonces vean que el potencial va a ser igual. Acá, por la carga entre la distancia más K por la carga 2, que tiene el mismo valor, pero de signo contrario, entre la distancia. Como esas distancias son las mismas, ¿qué va a pasar con el potencial en todo este centro? ¿Cuánto va a valer el potencial en el centro? 0. 0. Entonces, en cualquier punto, en esta lámina central, vamos a tener un potencial de 0. Igual acá, por ejemplo, cuando yo tengo dos cargas puntuales, lo que se me forma es que en este, que parece un símbolo de infinito, aquí yo voy a tener entonces el mismo potencial en todos los puntos.
y así sucesivamente. Entonces, eso vamos a decir que son las superficies equipotenciales. Igualmente, cuando yo tengo, digamos acá, yo pongo una lámina metálica. En una lámina metálica o en un cable o lo que sea, todos los puntos van a tener el mismo potencial. Y esta, ¿cómo es que se llama? Todas las líneas de campo siempre van a intersecar perpendicularmente los puntos en una, ¿cómo es que se llama? En una lámina metálica. Entonces, por eso, ahí vamos a decir que una lámina metálica o un cable siempre va a ser una superficie equipotencial. Profe, y eso pasa porque son conductores, básicamente. Correcto, porque son conductores. Eso va a pasar ahí. Ve, eso es lo que les decía. Siempre van a intersecar la lámina y las líneas de campo siempre van a ser perpendiculares entre sí. Y todas las láminas metálicas van a ser un equipotencial. ¿Ok? Y finalmente, para que lo tengan ahí, vamos a decir lo siguiente. Si ustedes quieren calcular el campo eléctrico a partir de un potencial, se usa este vector, que es un vector especial. Como el potencial usted lo encuentra a partir de un integral del campo eléctrico, ¿qué es lo contrario a integrar? Derivar. Derivar. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es utilizar un vector de derivadas. Que ese es este que está acá. Se me olvida el nombre matemático. Nosotros en física siempre le llamamos nabla. Que es un vector de derivadas parciales con respecto en cada uno de los ejes. Con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z en I, J y K, respectivamente. Profe, entonces ese nabla es igual que el nabla de abajo, nada más, Exacto. porque está y la F, ¿por qué? Ah, No ese es es de nada, una nada, función. De una ah, ok, función. ok. Entonces, si yo quiero encontrar el campo eléctrico, yo pongo menos nabla del potencial. Y aquí en diferentes coordenadas, por eso yo le subí este documento que se llama coordenadas no sé qué, coordenadas esféricas cilíndricas PDF. Este es básicamente el nabla o ese vector nabla va a cambiar dependiendo si es un gradiente cuando está multiplicando un escalar, un producto punto, un producto cruz, con el producto cruz se llama rotacional, y con nabla cuadrado es un laplaciano. Eso de los laplacianos sirven para funciones de onda y digamos, ustedes lo van a ver aquellos que lleven física 4 o aquellos que lleven un poco de mecánica cuántica. Pero en términos generales van a tomar distintas formas. Y según las coordenadas también van a tener su forma. Entonces, nosotros por el momento, para poder encontrar un campo eléctrico a partir de un potencial, lo que vamos a hacer es menos el gradiente. Entonces, esta es la forma que va a tener si estamos trabajando en coordenadas cilíndricas o si estamos trabajando en coordenadas esféricas. Vean lo bonito que se vuelve la fórmula. ¿Cómo la ven? Compañeros, compañeras.
Como en arameo se ve eso. Eso se ve como en arameo. Ok, la ventaja de coordenadas esféricas cuando nosotros lo trabajemos es que muchas veces el campo eléctrico o el potencial no dependen de zeta, entonces eso se me hace 0, ni dependen de phi, y esto se me hace 0. Entonces me queda una derivada más simple que solo depende de una variable. Pero igual, digamos, ahí les dejé ese documento por si lo necesitan. Me interesa solo la primera hoja. Aquí en las otras ya les explican qué son esas coordenadas. Y cuáles son, digamos, los lagrangianos o cosas con respecto a él. Bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que vamos a trabajar. Acá, por ejemplo, tenemos el potencial, digamos, de una carga puntual. Entonces, ¿cómo calcularlo en coordenadas esféricas? Y ahí entonces obtenemos cuál sería el campo eléctrico radial. O aquí tenemos una función que depende solo de X, entonces podemos encontrar cuál es el campo eléctrico a partir de esa función. Que ahí podemos hacer algunos ejercicios al respecto. Pero en términos generales, como les dije, nos lleva media lección explicarles esto de potencial eléctrico. Y ahora nada más nos queda hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si vamos a un receso? Y ahorita volvemos entonces ya a hacer algunos ejercicios. ¿Compañeros? Ok, profe, está bien. Sí. Ok. Ahí no me ha estado funcionando. Sí, todavía no está funcionando. No sé, tengo que reiniciar la computadora y no me ha estado funcionando el cronómetro. Entonces hagamos una cosa. Son las 6:07 en este reloj. Entonces volvamos a las 6:18. 6:18 aproximadamente. Estaríamos regresando ya para dedicarnos a hacer ejercicios. Ok, entonces. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, continuamos entonces ahora con estas partes. Ya vamos a hacer ejercicios y otras cosas. No sé si hay alguna duda hasta el momento o ya les quedó claro por lo menos la precisa y las formas en que vamos a trabajar las cosas. ¿O hay alguna dudilla por ahí con esto? Creo que no. No. Bueno, Creería. entonces acá si quieren, vamos a ver en el documento que se llama Problemas de Gauss y Potencial Resueltos. Ahí vienen entonces algunos de los problemas que tenemos. Ok, dame un segundito para que esto ya quiere responder. Ok. Bueno, este del anillo con carga, este lo resolví con el grupo anterior. Si ustedes quieren lo podemos hacer, pero para ver, me parece que yo por acá les había, no les había puesto uno de varias cargas.
Ujú. Ok, entonces nos dice este de acá. Si quieren darles esa solución, que podamos resolver un poco este ejercicio. ¿O quieren que les invente algún otro por ahí? Compañeros, compañeros. Profe, yo creo que mejor ese. Este. Sí, sí. Ok, entonces nos dice, la figura 2338 muestra las tres cargas en las esquinas de un triángulo equilátero de lado L. Determina el potencial en el punto medio en cada uno de los lados. Considere que el potencial es 0 en infinito. Entonces es agarrar y en este punto, entonces calcular el potencial en A, calcular el potencial en B y calcular el potencial en C. Entonces, ¿cómo quieren resolver esto? ¿Lo hacemos de una vez acá? ¿O quieren que les dé un tiempo para que ustedes lo vayan resolviendo? Profe, tal vez unos 5 minutos. 5 minutos y que lo resuelvan. Sí. Ok. Eso me parece bastante bien, digamos. Darle 5 minutos para que ustedes lo intenten resolver y después o se enfrenten a él y después lo resolvemos acá. Entonces voy a pausar mientras lo intento. Ok, bueno. Ya van 7 de 10. Que alguien se desconectó. Supongo que ya están casi por terminar, entonces. Que no voy deteniendo la encuesta. Ok, ya lo respondieron. 7 de 10. Ok. Si quieren, vamos respondiéndolo ahora sí. Primero, antes de hacer eso, vamos a ver cuál es la distancia de aquí a aquí. O la distancia de aquí a aquí, que es como la más complicadilla de ver. Ok. Entonces, esas distancias, vean que la podemos sacar a partir de un triángulo equilátero. Esto entonces mide L. Este mide L medios. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia? ¿Lo saben de memoria? ¿Alguien? Ok. Si no se lo saben de memoria, lo podemos sacar de esa manera. Vean que esto va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Entonces esto va a quedar, lo puedo, puedo homogenizar esto. Me va a quedar entonces L medios por la raíz de 3. ¿Sí? Compañeros. Profe, ¿por qué entre 4 y no entre 2? Ah, porque es L al Sería la cuadrado, el mitad. primero al cuadrado
menos L medios al cuadrado. ¿Sí? Ya. Sí, sí, sí. Sí, el medio de abajo se eleva a la 2. Ok. Correcto. Entonces vean ustedes que bueno, esto quedaría así. Igual, esto sería entonces el tercer lado. Ok, acuérdense del teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado. Entonces de ahí es de donde se despeja. Ok, entonces eso mide L medio raíz de 3. Ya que tenemos eso, entonces vamos a calcular los potenciales. Entonces el potencial en el punto A, que marcamos ahí, va a ser igual a ¿qué? A la constante K por la carga 1, que en este caso voy a decir que esta es la carga 1, Q, entre la distancia, que la distancia va a ser L medios, más el potencial debido a esta otra carga, que va a ser menos 3 KQ entre la distancia, que sería L medios, lo cual me va a conllevar a que ese 3 se vuelva un 6. ¿Ok? Y ahora voy con la tercera, que sería esta de acá. Entonces sería más menos KQ entre L medios raíz de 3. Entonces me quedaría esto de acá. Y este sería entonces el potencial el potencial en el punto A. ¿Los quedó igual? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe, Sí. ese R es el radio. SR es la distancia que hay entre un punto, El- entre la carga y el punto de interés. ok, ok, Entre ok. cada carga y el punto de interés. Por lo tanto, vamos a ver. Cuando hacemos eso, aquí, bueno, aquí ya lo tenía yo resuelto. Entonces nos va a quedar que para el lado derecho va a ser menos KQ. Bueno, ese es para el lado izquierdo, este de acá. Menos KQ entre L medios. El siguiente sería menos 3KQ entre L medios. Y KQ entre L medio raíz de 3. Que ahí ya tengo las tres cargas. Y esto, si lo simplificamos un poco, nos da esta expresión de acá. Ahora, en el lado derecho, que fue el que habíamos hecho, era menos KQ entre L medio raíz de 3, menos 3KQ entre L medios y K por Q entre L medios. Que simplificado nos da esta expresión de acá. Y para el tercero, entonces vean ustedes
que acá en el punto medio, en este punto medio, se me van a anular estos dos potenciales, el de la carga positiva y el de la carga negativa. Por eso, al anularse esos dos potenciales, solamente va a ser el debido a la carga de menos 3Q, que va a ser menos 3KQ entre L medio raíz de 3, que simplificado nos da esto. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Compañeros. Porque yo tengo dedo con el R igual a infinito. Eso lo que nos dice es que el potencial en el infinito, eso va a dar 0. Ay, qué tonto. Yo creí que R... Ah, ya, sí, ya entendí. Sí, Ya. porque dice que V es igual a 0 en... R igual a O sea, infinito. sí, sí. Ujú. Entonces significa que si yo me voy aquí a infinito, en X o en infinito aquí, diagonal o lo que sea, el potencial en cualquiera de esos puntos se toma como 0. ¿Ok? Vamos a ver, no sé si quieren. Este está bonito porque tiene una barra. Este tiene una barra de longitud L, pero con un lambda variable, que creo que no hemos hecho, ¿verdad? Ejercicios con lambdas variables. Esos quería hacerlos la otra semana, pero si quieren lo podemos hacer de una vez. ¿Qué les parece? Sí, pero me parece bien. Sí, hacemos este. ¿Lo quieren intentar o lo hacemos de una vez para hacerlo más rápido? Profe, si quiero hacer una vez. Porque si no... No tienen idea. Ok, vamos a Rollo. empezar. Ok, vamos a empezar entonces a calcular el potencial. El potencial, como es una distribución de carga, ahí, por ejemplo, bueno, les digo que con el otro grupo, yo calculé, bueno, calculamos uno muy parecido a este, y calculamos, calculamos uno muy parecido a este. Este lo calculamos con el otro grupo. ¿Ok? Pero el que aparece en la presentación es el mismo. Entonces ahí por si quieren echarle una ojeada al video del grupo 8, ahí lo pueden hacer para ver esas cosas. Ok, entonces dice aquí, la barra de plástico de longitud L mostrada en la figura tiene una distribución de carga no uniforme. O sea, lambda es una función, donde C es una constante positiva. Entonces, encuentro una expresión para el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje Y de la barra. Entonces, vamos a decir que este punto P está ubicado a una distancia Y. ¿Ok? Porque está en un punto Y en el eje positivo. ¿Verdad? Nada más es para no complicarnos mucho la vida. Ahora bien, la barra yo le voy a utilizar entonces acá un pedacito de barra que tenga una longitud. ¿Cuál es la longitud de esa barra? De ese pedacito. De X. Un dx, correcto. ¿Y en qué posición está ese dx? Sobre el eje X.
Así. No, en Ah, X. ok, en X, sí. Ok. En X para no complicarnos la vida. Ok. Vamos a ver. Ay, sí. Lo que no me gusta es. Bueno, vamos a decir entonces que este punto final es una distancia X mayúscula. Nada más es para límites de integración. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería R en este caso? Vean que también, como nosotros lo hacíamos para el campo eléctrico, nosotros sacamos este vector R. Ese vector R, ¿quién va a ser? Tiene un valor menos X en Y, ¿cierto? Más Y en J. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Profe, ¿M qué? M menos X, ¿por qué, profe? Ah, por la flecha. Vea que Ah, la ok, flecha sí, va ya, de ya, la ya ahora sí. carga hasta el punto. Entonces, estoy yendo, me estoy moviendo menos X en Y y me estoy moviendo Y en J para llegar a ese punto. Ah, ok, está bien. Entonces, esa es la forma de cómo encontrar ese vector R. O si lo prefieren, que igual ahora un estudiante me hizo la pregunta, que a veces para encontrar ese vector R se le complica observarlo. Entonces uno puede decir, ok, el punto acá, ese punto es el punto X, 0, ¿cierto? El punto donde está la carga sería el punto X en Y más 0 en J. ¿Cierto? El punto P sería el punto donde está el interés, que sería 0 en Y, más Y en J. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, el vector R sería la diferencia. Ay, que ese R quedó horrible. Parece una V, más bien. Entonces, el vector R va a ser la diferencia entre el punto de interés menos el punto donde está la carga. Si hacemos esta resta, entonces me va a quedar menos X en Y más Y en J. ¿Lo ven? Compañeros. La forma de encontrar ese vector R. ¿O hay dudas? No, profe, yo sí me quedó claro. Ok. Entonces son diferentes formas diferentes formas conceptuales de encontrarlo. Lo que me interesa entonces es no el vector R, sino la norma de ese vector. ¿Y cuál es la norma o cuál es la distancia entre esos dos vectores? Raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Este es el que me interesa para encontrar el potencial. Entonces yo tengo que el potencial va a ser igual a la suma
de K por el D de Q, que el D de Q va a ser lambda por un D de X, que era como lo habíamos definido antes. Entonces va a ser K por lambda por el D de X entre la distancia. X al cuadrado más Y al cuadrado a la 1/2. ¿Está claro? Sí. Sí, Profe, pero eso de d de q igual a lambda de x, ¿se lo había puesto antes? En la presentación. esto. Sí. No, esto lo acabo de poner. No, me refiero a que eso lo he explicado antes. Así, eso lo habíamos usado un montón de veces en Campo. campo eléctrico. Ok. ¿No se acuerda? No me he recordado. Ya. Acuérdese que el D de Q también puede ser sigma por un diferencial de área. O el D de Q puede ser rho por un diferencial de volumen. Ah, ya me recuerdo dónde salió eso. Sí. Ya me Sí, recordé dónde es. Sí, de la parte que justamente me había perdido. ya. No me recordé. Sí. Ok, con razón. Sí, la parte de las densidades es. Sí, las Sí. densidades, las diferentes densidades. Ahora la pregunta es, ¿este lambda yo lo puedo sacar de la integral? No, porque no es constante. Excelente. Y vea que aquí vamos desde que x vale 0 hasta que x vale x. Entonces de 0 a x. Voy a ponerle esta otra x como para que no se confunda. Ok, que es la longitud total. Entonces ese lambda yo no lo puedo sacar de la integral. Lo que voy a hacer es que me dicen que eso vale c por x. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí. Esto es por lo que dice que la distribución de carga no es uniforme, ¿verdad? Ujú. exacto. Eso es porque no es uniforme. Si fuera uniforme, yo saco lambda y nada más integro eso y se acabó. Ok. ¿Ok? Pero como no es uniforme, entonces no puedo sacar lambda. Por lo tanto, entonces aquí sí puedo sacar K y C, porque K y C son constantes. Y puedo hacer un cambio de variable y puedo decir que U es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, ¿quién sería el D de U? Si derivo la U, ¿qué me queda? Dos x de x. ¿Cierto? Sí. Entonces aquí me va a quedar por la integral de 1/2, porque este 2 lo voy a mandar a dividir al otro lado. Y así me queda que x por el d de x sería esto de acá, le llamo d de u entre 2. Entonces d de u entre 2. Y esto que está abajo, entonces yo le llamé u. Entonces sería u a la 1/2. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Y ahora Sí. una forma de no tener que integrar y después devolverme, que eso me agiliza mucho el cálculo, entonces voy a cambiar mis límites de integración.
para que ya me quede de una vez listo. Entonces, si yo meto el 0 en la X, ¿qué me queda? ¿Cuánto vale U? Ya la 2. Ok. Y si meto la X en la X, ¿qué me queda? X a la 2 más ya la 2. Excelente. Ok, Eric, no hay problema. Entonces X a la 2 más Y a la 2. Y eso entonces lo integro. Bueno, para no cansarlos con el cuento. Entonces aquí me queda esto. Aquí yo nada más que en lugar de ponerle X en la solución, yo dije esa barra mide L. Ay, mira, sí, qué tonto. Dice que la longitud es L, entonces sí va de 0 a L. Esta X vale L. Entonces de ahí, y cuando lo integro, entonces me va a quedar este potencial. Este es el potencial que me queda. ¿Qué les pareció el ejercicio? Compañeros, compañeras. Está interesante, profe. No tenía idea de dónde sacar números ahí. Por eso fue que si no lo podía hacer. No sabía de dónde uno va a sacar números de todo eso. Sí, es que en realidad uno lo deja todo en términos de las variables que hay. Y ahí nada más tener cuidado Sí. que estoy integrando y que no. Ujú. O cómo estoy haciendo esas integrales y esas cosas. Igual el pasado tampoco tenía números. Y también, bueno, no, sí tenía números, que era el 1 y el -3. ¿Sí? Sí, pero este sí, ese completamente no tiene ningún número. No. No, aquí muchas cosas no van a tener números. Ok, este, por ejemplo, este sí tiene números, que ahí lo pueden hacer. Y aquí, ve, aquí le dicen a uno un potencial, entonces calcular el campo eléctrico, que es usar aquel coso raro que les enseñé, el vector ese raro. Entonces esos los podemos hacer la próxima clase y podemos trabajar algunas otras cosillas. Entonces aquí le van a quedar algunas cosas para ir calculando potenciales a partir de campos eléctricos y cosas así. Para que lo revisen un poco esos ejercicios resueltos. Pueden ver un poco, ahí pueden ver un poquito lo que serían los ejercicios que he hecho con el otro grupo e ir viendo algunas otras cosas. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Okay. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, si no tienen dudas de la materia, si quieren, voy a irme despidiendo de los que están viendo el video y me quedo con ustedes.